Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 126. Corvus terminó el último golpe con la punta de su varita y se apartó del suelo de pizarra. Las runas estaban formadas por 3 anillos concéntricos, tallados en la piedra con mano firme. Grindelwald estaba de pie en el centro, sin abrigo y con la camisa arremangada hasta los codos. Las nuevas arrugas en su rostro seguían allí, como un hábito, pero su mirada era más aguda que la piel que las sostenía. Abernathy, Macduff, Nagel y Carrow estaban en algún lugar de la casa. Arcturus se cernía sobre el borde, con los brazos cruzados, impaciente como solo un hombre con un ministerio a sus espaldas podía estarlo. Corvus fijó su mirada en Grindelwald. ¿Listo? Su respuesta fue un simple asentimiento. Gellert observó cómo el primer mugle era colocado en el círculo designado para la víctima. Corvus empezó a cantar en un murmullo bajo. Al cabo de un rato, solo quedaba una cáscara donde antes había estado un traficante. Lo siguiente era un depredador. Generalmente, a Corvus le gusta que el sacrificio esté aturdido, pero con criaturas como esta, siempre estaba dispuesto a hacer excepciones. Empezó a agitarse y a hacer preguntas con su marcado acento, cuando nadie le respondió, y el cántico comenzó. El dolor lo hizo volver a su lengua materna. Corvus, sobre todo, mantuvo el ritmo del cántico lo más lento posible. Gellert observó cómo le arrebataban la fuerza vital al mugle. Observó cómo la muerte estaba tan cerca como un suspiro, pero tan lejos como las estrellas para este mugle en particular. El cuerpo se adelgazó y se desmoronó lentamente. Ni siquiera Cruciatus era capaz de causar tanto dolor como para producir tales gritos de agonía. Se preguntó si Corvus compartiría el método. 13 sacrificios después, Gellert había recuperado sus 40 y pocos años. Al salir de la formación, Arcturus conjuró un espejo para él. Mientras observaba su reflejo, su mirada se posó en Corvus, y una leve sonrisa se dibujó en su pálido rostro. Llámame tío Gellert, por favor. Heredero negro. Corvus resopló. Por supuesto, tío Gellert. No dudes en llamarme Corvus. Arcturus decidió ser el mayor esta vez. Aunque un murmullo oscuro provenía de él. Uno a uno, los 4 ocuparon el centro. Una a una, las runas se hicieron presentes. El aire se mantuvo tenso, pero la presión cambiaba cada vez. La sala aprendía nuevos nombres. Creacher y Tibi trabajaron en equipo para satisfacer la necesidad de sacrificios. Cuando terminó, Corvus borró las matrices, runa por runa. El calor se desvaneció. El olor a hierro persistió. Gellert flexionó las manos y las miró como si las viera por primera vez en décadas. Levantó la cabeza, y la sonrisa que se dibujó en su rostro era más antigua que su nuevo rostro. Madre mágica, murmuró en voz baja. Todavía tengo hambre. Corvus enfundó la varita de Sauco. Espera que este apetito dure un par de días más. La cena, dijo Arcturus mientras ya se movía. Comieron en Grimmauld Place porque Arcturus confiaba en sus guardianes y porque la casa sabía guardar secretos. La larga mesa estaba dispuesta como un banco de Luizengamot, sin la pompa. Plata, madera oscura, la luz de una vela inalterada. Comida que se habría desperdiciado en la mayoría de los hombres, pero no en lobos que habían pasado años contando con la escasez. Gellert se sentó a la izquierda de Arcturus sin pedir permiso. Corvus se sentó en el lado opuesto. Vinda reclamó su espacio habitual con la calma de una mujer que nunca había necesitado permiso. Los 4 acólitos también tomaron asiento. Con los platos llenos, los ojos aún observándose entre sí y a Gellert, intentando acostumbrarse a la mirada que habían olvidado que alguna vez tuvieron. Macduff comía como si esperara que alguien le arrebatara el tenedor. Abernathy sostenía los cubiertos como si nunca hubiera olvidado los modales. Carrow era la personificación de lo que debería ser una bruja de sangre pura. Nagel comía despacio, levantando la mirada de vez en cuando para estudiar los rostros. Corvus cortó su filete. El cuchillo no se arrastraba. Rita, empezó, con voz tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Arcturus masticó una vez, tragó y luego dejó el cuchillo. Ella ya está rondando, observó Vinda, levantando su copa. Corvus asintió. Le daremos de comer lo que queramos que se imprima. Así, Nurmengard se convierte en un símbolo. La liberación de la podredumbre de la Confederación. No una fuga de prisión. No la destruimos. No sabemos quién lo hizo. Agradecemos a quien lo hizo. Miró a Grindelwald. Lo hacemos sobre sus crímenes, su opresión, su arrogancia y su desprecio por los mágicos. Arcturus se burló.
Asegúrate de añadir más líos de Dumbledore. Su vida está llena de ellos, añadió Corvus con tono seco. Que sea él el rostro. A Skeeter le encantará. Escribe obscenidades mejor que nadie en el mundo. Corvus dejó que su mirada se posara en las velas. Arcturus continuó cortando su filete. Negamos nuestra participación, confirmó. Elogiamos el resultado y mantenemos el ministerio limpio. Heller los observaba como quien observa un escenario que alguna vez fue de su propiedad. Bueno, dijo con voz suave y divertida. Mírate. Un tablero, piezas colocadas, y ni una sola rabieta. Los ojos de Arcturus se levantaron. No te acostumbres. La sonrisa de Heller no cambió. Hizo girar su vaso entre los dedos. Arcturus, tienes una mente a tu lado que no debes desperdiciar. Corvus está estructurando lo que el pueblo, nuestro pueblo, desea. Él está eligiendo lo que saben y cómo piensan. Su mirada se deslizó hacia Corvus. Deberías ayudarlo más. Mentes como esa no aparecen porque un maestro las desee. Arcturus resopló, pero no era una negación. Era orgullo disfrazado de irritación. El tenedor de Vinda se detuvo en el aire. Una leve sonrisa se dibujó en su boca, pero luego se desvaneció. Corvus tomó un sorbo de vino. Dejó que el silencio se instalara. Heller se recostó y, con el rejuvenecimiento, no encajaba en la habitación. Demasiado vivo. Demasiado presente. Ese ritual, dijo. ¿De dónde lo sacaste? Corvus se limpió la boca con una servilleta. Magia familiar. Heller arqueó las cejas. ¿Qué familia? Corvus lo miró a los ojos. Negro. Un ritmo. El cuchillo de Arcturus reanudó su trabajo. Heller asintió una vez, archivándolo. Está bien. Quédate con tus mitos. Su mirada se movió a través de la mesa. Ahora que aquí todos pueden estar de pie sin crujir, díganme. España, Francia y Portugal. ¿Qué piensan hacer con ellos? Corvus no se apresuró. No parecía emocionado. Parecía un hombre leyendo un mapa. Primero Francia. Su ministerio, como sea que llamen a su asamblea. Lo quiero bajo control. Quiero que se aprueben las leyes que queremos. Quiero que se cierre el circuito. Que el continente se convierta en un bloque. Nagel se movió un poco y escuchó más atentamente. Corvus continuó. La Confederación se queda con las Américas. No tengo el tiempo, los números ni el interés para luchar en ambas orillas. Los ojos de Grindelwald se entrecerraron. Y en lugar de eso, los dejáis morir de hambre. Corvus asintió. Saqueamos reservas. Invernaderos. Almacenes. Hacemos que sea caro mantener la lealtad. Heller volvió a girar su vaso. Las rutas comerciales ya están cortadas. Estás destruyendo sus reservas, ¿y luego qué? ¿Te quedas de brazos cruzados mientras tus propias reservas se agotan? Arcturus se burló. Salió del cofre. Eso sería cierto si fuéramos idiotas. Pinchó otro trozo de carne, lo masticó y luego volvió a hablar. Supongamos que todos los invernaderos que tenemos se queman mañana. Todas las reservas. Desaparecidas. Miró a Heller como si lo estuviera desafiando a dudar. Tenemos stock para 15 años. Ngluff se atragantó con su bebida en el otro extremo y luego la cubrió con una tos. Heller parpadeó. 15. La boca de Vinda se torció. La última cosecha fue abundante, dijo en tono suave. La mirada de Heller se deslizó hacia Corvus. Tú hiciste eso. Corvus no lo negó. Heller dejó escapar un suave suspiro. Así que estás a salvo. Juegas a largo plazo. Dejas que se pudran en la escasez mientras tú te quedas en el calor. Has leído bien, respondió Arcturus. Heller asintió, luego se volvió hacia Corvus y le hizo la pregunta que importaba. ¿Cuántas reservas saqueaste para llenar esos almacenes? Corvus inclinó su copa y observó cómo el vino subía por su costado. No es cuestión de cuántas reservas. Él miró hacia arriba. Lo que importa es la rapidez con la que puedo hacer que produzcan. Arcturus se rió, fuerte y encantado. Escúchalo, bramó. Habla como un banquero duende. Corvus mantuvo su expresión plana. La sonrisa de Heller se agudizó. Tío Heller, añadió Corvus, casi como si se le ocurriera en el último momento. La mano de Arcturus se apretó alrededor de su cuchillo. No empieces, murmuró. Nagel se acercó a Carrow y murmuró algo. Moira torció la boca, pero luego recuperó su expresión solemne. Los ojos de Heller brillaron. Me gusta, dijo. A Arcturus le da rabia. Arcturus apuñaló su filete como si lo hubiera insultado personalmente. Heller se levantó de su silla. No se tambaleó. Se movía como el hombre que cambió la historia de la Francia mágica. Me gustaría ser voluntario, dijo. Tus incursiones. Tus pequeños puntos de presión.
Me encantaría estirar las piernas hacia París. La mirada de Vinda se volvió aguda. No necesitamos el caos, advirtió. La sonrisa de Gellert permaneció. Necesitas resultados. Puedo dártelos. En silencio, si eso te ayuda a dormir mejor. Corvus lo observó. Antes de que pudiera responder, algo golpeó la ventana. Una lechuza de Gringotts se aferraba a la cornisa exterior, con las plumas resbaladizas y un tubo de cuero atado a la pata. Sus ojos eran pálidos y no parpadeaban, como si hubiera sido criada para dar malas noticias y no le importara quién las recibiera. La habitación quedó en silencio. Arcturus no apartó la mirada del búho. Por supuesto que sí, Gringotts. Corvus se levantó y las patas de la silla rasparon suavemente contra el suelo. El pico del búho golpeó una vez el cristal. La mirada de Grindelwald siguió a Corvus, y la diversión en su rostro se desvaneció en algo vigilante. Fuera lo que fuese que había en ese tubo, había elegido su momento. Creacher apareció antes de que nadie se moviera. El viejo elfo no pidió permiso. Extendió dos dedos grises hacia el pestillo, lo abrió un poco y agarró a la lechuza por la pata como si fuera un paquete. El pájaro de Gringotts ululó ofendido. Creacher no le devolvió nada. Un grueso pergamino se deslizó sobre la mesa con un golpe sordo. Sello de lacre. Cordel negro. La mano pulcra y afilada del anverso era la de Tornook. Arcturus rompió el sello con el pulgar. Leyó en silencio. Su tenedor seguía levantándose. Solo sus ojos se movían más rápido, y al llegar al final, su boca se torció. La esquina de la misma intentó convertirse en una sonrisa. Dio otro bocado al filete, lo masticó, lo tragó y luego se limpió los dedos una vez con la servilleta, como si hubiera decidido que esa noticia merecía buenos modales. Corvus lo observó sin prisa. Arcturus dobló el pergamino, lo sostuvo entre dos dedos y lo pasó por encima de la mesa. Tornook había sido breve. Viejo estafador, la mansión está terminada. Está lista. He cargado el importe correspondiente. Si te atreves a comprobarlo, ven. Corvus dejó el pergamino sobre la mesa. Su expresión permaneció inalterada. No estaba seguro de si algún día comprendería la relación entre Arcturus y Tornook. Volviendo al tema en cuestión, el aire a su alrededor cambió. Frente a él, Vinda levantó su copa y bebió, como si hubiera estado esperando que se cruzara esa línea. Carrow relajó los hombros. La boca de Mpluff se curvó en señal de aprobación, fina y precisa. Gellert estaba sentado con la silla un poco inclinada hacia atrás, con una bota ligeramente apoyada contra la pata de la mesa. Parecía demasiado cómodo en una casa que antaño había sido un santuario de sangre antigua. Hizo girar el tallo de su copa entre el pulgar y el índice, lento como de costumbre. Arcturus golpeó la misiva doblada con un nudillo. «Podemos mudarnos mañana», dijo Corvus. Las palabras cayeron como si fuera una decisión ya tomada. Arcturus asintió brevemente. Después del desayuno. Corvus dejó reposar el acuerdo y luego inclinó la cabeza. «Abuelo». Los ojos de Arcturus se levantaron. «¿Qué pasa con Grimmauld Place?» Los cubiertos se detuvieron, pero solo un instante. Arcturus se recostó y observó la habitación. La vieja casa también escuchaba. Corvus lo percibió. Un crujido en la madera, un leve movimiento en las protecciones, la forma en que las paredes contenían la respiración al pronunciar el nombre. «No hay ningún plan», respondió Arcturus. Ahora miró a Corvus con atención. «¿Por qué?» Corvus no suavizó su voz. No la disimuló. «Lo quiero». Siguió un silencio. Los ojos de Vinda se quedaron fijos en Corvus. Su boca formaba una línea que no era exactamente una sonrisa. Era una muestra de aprobación, pero intensa. Arcturus parecía como si lo hubiera esperado, odiaba haberlo esperado y lo respetaba de todos modos. «Con todo y hechos», añadió Corvus. Echó un vistazo a la mesa una vez. Sin pedir permiso. Ni Bella, ni Narcisa, ni Sirius se opondrían. «Lo quiero con todo dentro». La mirada de Arcturus se deslizó hacia el pasillo que se adentraba en la casa. Hacia las escaleras. Hacia la puerta que solo se abría para los Blacks y solo cuando la casa accedía. «La biblioteca», dijo Arcturus. Corvus no lo negó. Arcturus exhaló lentamente. «Es único». Las velas parpadearon. El fuego crepitó. «Algunos de esos tomos son más antiguos que el ministerio», continuó Arcturus. «Más antiguos que nuestro ministerio». Ya eran antiguos cuando un druida pensó que valía la pena vigilar a los romanos. Los ojos de Gellert se entrecerraron un poco al oír la palabra druida. Arcturus se volvió hacia Corvus. «¿Tienes la intención de enterrarlo bajo Fidelius?» La boca de Corvus se curvó. Una vez más, no lo negó. Respondió suficiente. Arcturus se quedó mirando un instante y luego emitió un leve y reticente sonido de asentimiento.
Claro que sí. Arcturus tomó su vino. Llevaré algunos libros a la mansión, dejó que su vaso flotara cerca de su boca. Sugiero que guardemos los originales, abuelo. Mejor hagamos copias. La mirada de Arcturus se agudizó. El consejo era sólido. También era una afirmación. Copias, repitió Arcturus. Gellert se inclinó un poco hacia adelante, con los codos no del todo sobre la mesa, como si la idea lo hubiera atraído. Me encantaría ver esa famosa biblioteca negra, dijo. Su voz era suave. El tipo de suavidad que hacía que la gente entrara a las jaulas sonriendo. Observó a Arcturus por encima del borde de su vaso. Un ojo pálido, el otro más oscuro. Arcturus no le devolvió la sonrisa. Está lleno de garabatos de antiguos familiares, Gellert, respondió Arcturus. Y antes de que decidas llamarlos pintorescos, recuerda el significado de nuestro nombre. Los dedos de Gellert se detuvieron en el tallo. Hay una razón por la que nos llaman negros, continuó Arcturus. La Casa Negra es una de las pocas casas del mundo mágico que no solo leyó sobre magia negra. Un leve roce de la pata de una silla contra la madera. Uno de los acólitos liberados se movió. El sonido fue leve pero rápido, como un reflejo de una palabra que aún sabía a prisión. Arcturus continuó adelante. Lo usamos, le dimos forma. Lo incorporamos a nuestros hechizos hasta que dejó de parecer un pecado ajeno y empezó a parecer una herramienta. Gellert arqueó las cejas. Interés, evidente y descarado. Dejó su vaso con cuidado. Demasiado cuidadoso para un hombre casual. Y lo guardaste en una casa familiar, en Londres, dijo. Sus labios se curvaron. Ante las narices de la Confederación. La expresión de Arcturus se mantuvo firme. Lo mantuvimos donde debía estar. La mirada de Gellert se deslizó hacia Corvus. ¿Y tú lo quieres?, dijo. Corvus no fingió lo contrario. Soy negro, respondió Corvus. Los libros son parte de ello. La sonrisa de Gellert se ensanchó un poco. Parecía complacido, no por la biblioteca, sino porque Corvus no había mentido. Gellert se reclinó en su silla y movió los hombros, en un movimiento casi de satisfacción. Dale la casa, le dijo a Arcturus. Si no, la tomará de todos modos, y tendrás que fingir que se la diste. Arcturus le lanzó una mirada que habría matado a cualquiera. Gellert se limitó a sonreír. Apartó un poco su plato. Hay algunos tomos encuadernados allí. Son erróneos en todo el sentido de la palabra, le dijo a Corvus. No ser imprudente, respondió Corvus. Arcturus resopló. Eso no es lo que pregunté. Corvus le sostuvo la mirada. Abuelo, soy capaz de discernir qué tomo es lo suficientemente peligroso como para permanecer cerrado y cuál no, añadió Corvus. Este fue uno de los raros momentos en que su voluntad chocó con la de Arcturus. Gellert observó el intercambio como si se tratase de un teatro para el cual hubiera comprado una entrada. Mañana, dijo Arcturus. Desayuno. Luego nos movemos. La mansión está lista. Grimmauld Place permanece. Corvus toma posesión. La biblioteca permanece sellada hasta que yo diga lo contrario. Corvus no discutió. No hacía falta. La última cláusula era una cortesía. La casa obedecería a la ley de sangre, y Arcturus lo sabía. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Comenzaré a copiar esta noche, dijo. Gellert también se levantó, tranquilo y sin prisa. Se ajustó los puños y volvió a mirar hacia el pasillo. 50 años, dijo en voz baja. Y sigo encontrando nuevas habitaciones que quiero. La mandíbula de Arcturus se tensó. No romanticéis mi casa, dijo. Los ojos desiguales de Gellert volvieron a él. No lo estoy idealizando, respondió. Lo estoy valorando. Corvus se dio la vuelta antes de que la discusión pudiera tomar forma. El fuego volvió a crepitar. Creacher se acercó a la puerta, fingiendo no escuchar, escuchando de todos modos. Corvus captó la atención del elfo. Cierra la biblioteca, dijo Corvus. Creacher hizo una profunda reverencia. Siempre cerrada, respondió. Corvus salió del comedor. Tras él, la conversación se reanudó en voz baja. Fue planeado. Y en algún lugar debajo de las tablas del suelo, Grimmauld Place se asentó alrededor del nuevo intento como una vieja bestia eligiendo un nuevo amo. Capítulo 127. Arcturus había tomado la biblioteca para él. Las largas mesas estaban sepultadas bajo pergaminos. No eran pilas ordenadas, todavía no. Eran más bien una lenta avalancha que seguía avanzando mientras trabajaba. Más de 30 plumas se movían solas. Una escribía una lista de títulos y posesiones. Otra catalogaba lo que podía salir y lo que no. Otra se sumergía, hacía una pausa y luego apuraba un párrafo como si le ofendiera la vaguedad del lenguaje. Los demás copiaban tomo tras tomo a toda velocidad.
Los retratistas negros observaban con la misma paciencia que usaban para los funerales. Arcturus no levantó la vista cuando la última antorcha se apagó y las ventanas se oscurecieron. Solo movió los hombros una vez, flexionó los dedos y puso 2 púas más a trabajar. Para cuando la primera luz grisácea se cernía sobre Londres, los elfos domésticos ya recorrían Grimmauld Place en filas compactas y eficientes. Pasos suaves. Suaves crujidos. Baúles que se deslizaban por el suelo como si la madera hubiera decidido obedecer. Arcturus salió de la biblioteca con 2 baúles flotando tras él. Se detuvo en el rellano y recorrió con la mirada el pasillo. Corvus esperaba al pie de las escaleras, Sirius estaba con él cerca del vestíbulo principal, una mano en la barandilla, una postura recta de una manera que parecía forzada, como si todavía estuviera discutiendo con sus propios huesos a esta hora impía de la mañana. Aún así, su postura era correcta e inclinó la cabeza hacia Arcturus. Buenos días, abuelo. Eso era nuevo. Tampoco llenó el silencio con ruido. Observó a Corvus hablar, escuchó y mantuvo el rostro impasible, como si hubiera aprendido que la emoción era una fuga. Arcturus descendió, los troncos flotando tras él como lobos obedientes. Corvus miró por encima del hombro. Su tono se mantuvo suave, casi cortés, pero aún así sus ojos se posaron en Sirius. ¿Listo? Sirius respondió con un pequeño asentimiento. Sin sonrisa. Sin comentario frívolo. Arcturus puso una mano sobre el hombro de Sirius, con la varita ya en la mano. Corvus conocía la ubicación. Por lo tanto, se apareció sin esperar. La línea de guardias alrededor de Grimmauld Place se flexionó, aceptó su partida y se selló tras ellos sin siquiera un susurro. Gellert y los demás ya estaban registrados en las guardias. La siguiente bocanada de aire tenía un sabor diferente. Se encontraban en una elevación de grava oscura frente a la nueva mansión negra. No parecía construido, sino más bien colocado. Agujas dentadas se alzaban desde la piedra negra, estrechas y afiladas, como si la estructura hubiera sido tallada con una cuchilla que odiaba los bordes lisos. Múltiples arcos atravesaban los niveles inferiores, cada uno lo suficientemente profundo como para tragarse un carruaje. Las gárgolas se agazapaban en las cornisas. Dragones se enroscaban en las esquinas en relieves de piedra, con las fauces abiertas en una amenaza silenciosa. Estatuas de perros del infierno custodiaban las escaleras en parejas, con la cabeza gacha, los hombros anchos y los dientes al descubierto en una mueca constante. No era un hogar. Era una declaración. Sirius se quedó muy quieto. Esto no es una mansión, abuelo. Su voz sonó firme. Parecía mayor que hacía un mes. Es una sede de poder. Su propósito es mostrar quién tiene la vida y la muerte en este reino. Miró las torres con los ojos entrecerrados. Si era posible, ¿por qué no lo construyeron antes? Arcturus dejó la pregunta en el aire. No se apresuró a responder, lo cual fue una lección en sí mismo. Múltiples razones, Sirius. La aprobación se asentó tras su mirada como una espada tras el terciopelo. Vuelve a mí cuando puedas nombrarla sin adivinar. La boca de Sirius se tensó. No presionó. Lo contuvo. Cruzaron la muralla exterior a través de una puerta que reconoció la firma de Arcturus y se abrió con un pesado y satisfecho ruido. El muro se alzaba 4 metros de alto, piedra negra veteada de runas plateadas opacas que absorbían la luz de la mañana en lugar de reflejarla. Más allá, el jardín se extendía como una oscura capilla con raíces. Senderos de pizarra atravesaban parterres de plantas ásperas y brillantes. Una hilera de tejos se alzaba a la izquierda, podada en ángulos rígidos. A la derecha, arbustos espinosos crecían en espirales deliberadas y crueles. Un huerto de esnargaluz se alzaba tras un enrejado de hierro, con sus vainas colgando como puños cerrados, y sus gruesas enredaderas se movían nerviosamente al percibir movimiento. Tentáculas venenosas se apiñaban en un lecho hundido, flexionando sus espinas con lenta impaciencia. Un grupo de hojas pálidas y pesadas marcaba un rincón cultivado de acónito, protegido, etiquetado y vigilado por un cuervo de piedra que giraba la cabeza a su paso. El aire olía a tierra húmeda y savia picante. La mirada de Sirius se clavaba en los detalles. Su nueva disciplina lo quería catalogar todo. Su antiguo Gryffindor quería pincharlo con un palo. Las lecciones de Arcturus estaban surtiendo efecto. Además, Narcisa le estaba dando clases particulares de etiqueta mágica. La sonrisa de Arcturus regresó, breve y aguda. Al fondo del jardín, la entrada de una gran cueva se abría en la pared rocosa. A primera vista, parecía natural. Una segunda mirada reveló cómo la piedra circundante había sido cortada limpiamente y luego desbastada para ocultar el corte. La mirada de Arcturus se posó en Corvus.
¿Es esta una cueva lo suficientemente buena? Preguntó divertido. Todavía me pregunto por qué la necesitas. Ya que estamos aquí, ¿por qué no nos la muestras? Corvus ladeó la cabeza. ¿Por qué no? Miró primero a Sirius, luego a Arcturus. Nada de lo que pasa ahí dentro sale. Ni por la boca, ni por el pergamino, y definitivamente no por accidente. Sirius no se burló ni puso los ojos en blanco. Sorprendió a ambos con la siguiente línea. Las palabras son baratas, Corvus. El tono de Sirius se mantuvo tranquilo, casi formal. La gente traiciona cuando le conviene. La magia madre nos dio la magia contractual por una razón. Si quieres un juramento, puedes tenerlo. No me opongo a dar uno. La mirada de Arcturus se agudizó. La expresión de Corvus no cambió mucho, pero aún así, la aprobación llegó. Pues así de sencillo. Corvus sacó su varita y trazó un pequeño círculo en el aire. La magia se concentró como una niebla fría. Repite conmigo. Sirius lo hizo. Arcturus lo siguió sin quejarse. El juramento se asentó con una suave presión tras las costillas, no dolorosa, simplemente presente. Corvus asintió una vez. Espera aquí un momento y luego ven tras mí. Entró en la cueva. La pendiente descendente estaba resbaladiza por la condensación. Sus pasos resonaron, pero luego se suavizaron al absorber el sonido las barreras. Corvus se movía con naturalidad, como si la oscuridad le perteneciera. Llegó a un gran estanque subterráneo donde el agua permanecía negra e inmóvil. El aire era húmedo y frío, con un hedor mineral y un ligero dulzor a podredumbre. Se arrodilló en el borde y conjuró rocas. Cayeron con un fuerte golpe. Un movimiento de su varita las transfiguró. Brillo de sangre, carne desgarrada, un indicio de hueso. No convincente a simple vista, pero convincente a simple vista. Entonces Corvus se movió. Un basilisco llenó el espacio. Escamas del color del agua de un pantano, oscuras y apagadas. La cabeza, larga y pesada, se alzaba, con los ojos cerrados, y los párpados entreabiertos sellaban el horror que se ocultaba tras ellos. La boca se entreabrió y el aire se llenó con el siseo de un depredador. Corvus se deslizó en el estanque y se hundió sin hacer ruido. El agua se lo tragó. El fondo lo acogió como una tumba. Él esperó. Arriba, Arcturus y Sirius entraron en la cueva después de una pausa mesurada. ¿Registraste tu forma animada? Preguntó Arcturus mientras caminaban. Sí, abuelo. Sirius mantuvo un tono respetuoso. La directora Bones se encargó del procedimiento. Es una mujer increíble. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerse. Arcturus arqueó una ceja, complacido de una manera que hizo que Sirius lamentara respirar. Oh. Alargó la sílaba. ¿De qué tan increíble estamos hablando? Es inapropiado hablar así de una dama, abuelo. Sirius no miró atrás. ¿Qué pensaría la abuela Melanie de ti? Los pasos de Arcturus vacilaron por un instante. Sirius siguió caminando, con una mueca de satisfacción muy pequeña en su boca. Llegaron al estanque. La sangre transfigurada se posó en el borde como una advertencia. A Sirius se le cortó la respiración. La varita de Arcturus estaba en su mano antes de que el pensamiento pudiera alcanzarlo. Las burbujas subieron. 1, 2, y luego una explosión. La superficie se partió. El basilisco surgió del estanque como una pesadilla arrastrándose desde un pozo. Cierra los ojos. Gritó Arcturus. No lo mires a los ojos, pase lo que pase. Sirius emitió un sonido ahogado que lo habría avergonzado en cualquier otra circunstancia. Arcturus reaccionó primero, con la maldición ya formándose. La magia se estrelló contra la piel de Basilisk. Un hechizo crujido golpeó las escamas y resbaló. Una maldición cortante chispeó, mordió y luego murió como si se avergonzara de sí misma. Sirius lanzó una que habría aplastado a un troll. Chisporroteó en el vientre de la serpiente y desapareció. El basilisco parpadeó una vez, lentamente, sin impresionarse. Arcturus maldijo en voz baja, el tipo de maldición que sonaba antigua. El pánico de Sirius no duró mucho. Sus nuevas murallas de oclumancia apenas resistieron. El miedo persistió, pero dejó de impulsarlo. ¿Dónde está Corvus? Espetó Sirius, y el hecho de que pudiera hablar fue un avance. Arcturus mantuvo la varita en alto, con los hombros erguidos. Su mirada se dirigió a la sangre falsa y luego a la enorme figura de la serpiente. Atrás. Ahora. Ambos dieron un paso. El basilisco no tomó nada. Simplemente observaba. Sirius tragó saliva. ¿Dónde está Corvus? Repitió, sin entender aún de dónde venía el monstruo. Arcturus cambió su postura. Muévete. Se giraron para retirarse.
El cuerpo del basilisco se tensó, como si estuviera decidiendo si dejarlos ir. El coraje de Sirius eligió un momento terrible para despertar. Giró, con la varita en alto. Si vienes tras nosotros, te sacaré los ojos ensangrentados, dijo con la voz temblorosa a su pesar. Un agudo silbido resonó por la caverna. Entonces la risa de Corvus. El basilisco brilló, se desplomó y Corvus permaneció donde había estado, con los ojos brillantes con el tipo de satisfacción que claramente era ilegal. Arcturus se quedó mirando. Sirius se quedó mirando. Entonces Sirius lanzó una maldición por puro despecho. Corvus movió su varita y la dejó disiparse contra un escudo que parecía aburrido. Eso, espetó Sirius, no tuvo gracia. Fue un poco divertido, respondió Corvus. Arcturus exhaló lentamente, luego levantó su varita y envió un hechizo inofensivo pero agudo. Los labios de Sirius se crisparon. Intentó detenerlo. Falló. La próxima vez, dijo Arcturus con voz muy tranquila, te ahogaré yo mismo. Corvus levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera, como si se rindiera. Tomado. Ahora, si ya terminaron de intentar asesinarme, los traje aquí por algo. Echó un vistazo a la sangre falsa y la descartó con un gesto. Y acepto su gratitud por la excelente actuación. La varita de Sirius se quedó afuera. Sigues siendo un imbécil. La sonrisa de Corvus se volvió pequeña y complácida. Progreso. No gritaste demasiado. Cruzaron el último tramo del jardín en silencio, con las botas presionando la grava húmeda contra la tierra. El muro exterior se alzaba tras ellos como un corte de piedra nocturna, demasiado alto para ser cortés. La mansión que tenían enfrente tampoco tenía ningún interés en ser cortés. Arcturus se detuvo en la entrada del sendero principal. La piedra de protección principal se encontraba sobre un pedestal para que la ataran y decidieran dónde esconderse después. Las runas brillaban bajo la superficie como el aceite bajo el agua. Se arremangó. Corvus conjuró una daga y se la entregó. La sangre desapareció en cuanto tocó la superficie de la piedra. La magia respondió. El aire a su alrededor se tensó y luego se asentó, como si la tierra hubiera respirado profundamente y reconocido su presencia. Arcturus levantó la mano y movió su varita en un pequeño círculo. Las runas de la piedra brillaron y luego se atenuaron. La mansión negra, dijo con voz firme. Los pupilos lo aceptaron. Hizo un gesto a Corvus. Su heredero intervino, y un pequeño corte en la punta de su dedo le administró la sangre necesaria. A continuación, apoyó la palma de la mano en la piedra y dejó que la red protectora lo midiera. Le recorrió el centro como dedos fríos. La sensación pasó. Un segundo clic. Sirius lo siguió con una vacilación que duró exactamente un instante. Bajó la mano como quien firma una confesión. Fue registrado como miembro de la familia. La red de protección se movió nuevamente y la mansión pareció mirarlos correctamente por primera vez. Atravesaron la puerta principal. El hierro crujió contra el hierro. Dentro, el aire era más fresco, más seco, con un ligero aroma a piedra vieja y a algo punzante, como a hierbas machacadas. El corazón del edificio se abría a un salón central de techo alto. 7 torres se alzaban como nervaduras, cada una ala independiente, cada una con su propia escalera que ascendía en espiral. Los muros eran de piedra negra pulida hasta un brillo opaco, interrumpidos por arcos que albergaban cuervos, sabuesos, gárgolas y bestias talladas que miraban con permanente desprecio. No había retratos, ni tapices brillantes, y definitivamente no había una bienvenida cálida. Solo espacio, sombra y la sensación de que todo aquí había sido construido para sobrevivir a su dueño. En el centro, el salón se dividía en estancias importantes. El comedor. Los salones. Una larga galería conducía al estudio principal a un lado y a una sala de estar más pequeña al otro. El suelo bajo sus pies estaba decorado con mármol oscuro que reflejaba la luz de los apliques flotantes sin resultar acogedor. Esto no es una mansión, repitió Sirius. Comenzaron a dividir las alas como generales dividen los frentes. Corvus tomó la primera torre a la derecha. La puerta respondió a su varita con un suave timbre y luego se abrió hacia adentro. Tenía su propio dormitorio principal y baño adjunto, un estudio privado con estanterías listas para entrar y 7 habitaciones de invitados distribuidas a lo largo de un pasillo que se curvaba con la torre. Cada ala reflejaba a las demás en cuanto a función, pero no en sensación. Sirius reclamó una torre sin contemplaciones. Entró, apoyó la palma de la mano en la pared y asintió mientras la red de protección aprendía su magia. Dijo, y eso fue todo. Reservaron 2 torres para Bellatrix y Narcisa. Arcturus dejó vacía el ala contigua a la de Bellatrix, como un cubierto que se negaba a retirar de la mesa. Corvus no hizo comentarios. Lo entendió. Andrómeda.
La séptima torre, la más alejada, estaba reservada para Gellert y los 4 acólitos. Moira Carrow paseaba por el salón central con la energía incansable de una mujer que ha pasado demasiado tiempo entre rejas y ahora tiene demasiado espacio. Gringotts, dijo por tercera vez. Necesito visitar Gringotts. Soy la última Carrow en asumir el cargo de jefa de casa. Al caer la tarde, la fortaleza no solo estaba ocupada. Estaba despierta. Y con él despierto, llegó el momento de hacer lo que Corvus había planeado. Al anochecer, tenía en sus manos la escritura de Grimmauld Place. El pergamino no le sentaba bien. Era demasiado fino para lo que representaba. Era demasiado fácil. Se quedó solo durante un minuto en un pasillo tranquilo y dejó que su mente volara. Grimmauld no permanecería como estaba. No con la biblioteca negra dentro. No con la forma en que se inclinaba el mundo. Fidelius sería la solución más limpia. Luego vino la parte tediosa. Guardián secreto. Sus pensamientos se deslizaron hacia la cámara de los secretos. El basilisco. Si no hubiera perdido la razón por completo, sería perfecto para el papel. Una criatura que no hablaba con nadie, que no se movía, a la que no le importaban la política ni la comodidad. Y si era demasiado senil para guardar el secreto limpiamente, Viridith podía hacerlo. Lo decidió sin ceremonia. Flame Travel lo sacó de la mansión y lo dejó caer en sus aposentos en Hogwarts con una suave ráfaga de calor y olor a ceniza que desapareció en el momento en que puso un pie. La sala reaccionó inmediatamente. Las cerraduras hicieron clic, las barreras se superpusieron y el aire se volvió más denso, como si el propio castillo hubiera decidido que debía quedarse donde estaba. Corvus no luchó. Se dejó caer en el sofá y se recostó, con la cabeza apoyada en el cojín y los ojos entrecerrados. Llamaron a la puerta. 2 golpes. Controlados. Él no se movió. La puerta se abrió de todos modos. Binda Rosier intervino. Las barreras detrás de ella se apretaron y luego se cerraron nuevamente. Corvus se puso de pie con exagerada paciencia. Tía Binda, dijo. Ha pasado siglos. El sarcasmo impregnaba su tono como una flor en una tumba. No había pasado ni una hora desde que la vio en la mansión negra. Binda se sentó frente a él y cruzó las manos sobre su regazo. Postura tranquila, mirada penetrante. Ahora que te tengo encerrado, dijo, vamos a hablar. Su boca se curvó ligeramente. No parezca que estás planeando tu escape. Es insultante. Corvus exhaló lentamente. Había pasado el día moviendo piezas y escuchando a los viejos lobos dar vueltas unos alrededor de otros. Demasiado ruido, demasiada atención. Y debajo de todo, la atracción familiar, silenciosa y constante. Fuerza. No del tipo llamativo. Del que facilita las decisiones. Del que convierte a las personas en herramientas si se lo permite. Binda lo observó como si hubiera hablado en voz alta. Levantó un dedo, y un elfo de Hogwarts apareció con un chasquido, dejó una bandeja y desapareció sin esperar a que lo atendieran. Té cocido al vapor en finas tazas de porcelana. Binda tomó la suya primero. Es la frontera, Corvus, dijo. La que sigues recorriendo. La que hace que la magia negra deje de ser un profundo precipicio y empiece a parecer lógica. Dio un sorbo. Haré todo lo posible para evitar que caigas por ella. Corvus sostuvo su taza y tomó un ligero sorbo. Nadie es ciego, continuó Binda. Todos vimos Nurmengard. Todos te vimos sujetar fuego infernal como una correa. Su voz se mantuvo serena, pero su mirada se suavizó. No puedo detenerte si decides actuar. De eso se trata. El silencio se instaló entre ellos por un momento. Luego se inclinó hacia adelante. Eres lo más parecido a un hijo que tengo, Corvus, dijo, y las palabras salieron sin adornos. Me niego a perderte. Una pausa. Así que sé un buen heredero y dime por qué estás aquí. Corvus la miró un buen rato. Sin máscara, no del todo. Solo un hombre con demasiados planes en sus manos. Podía esquivar. Podía mentir. Podía hacerlo de siempre y seguir adelante. Él no lo hizo. Voy a la cámara de los secretos, dijo. Binda parpadeó una vez. Y me llevo el basilisco que Salazar dejó ahí, añadió Corvus. Lo necesito. Binda parpadeó de nuevo, más lentamente. Tomó un largo trago de té como si eso pudiera arreglar la frase. Lo siento, dijo al fin. Por un momento, pensé que habías dicho la cámara de los secretos. Entrecerró los ojos. Un mito. Dejó la taza con cuidado. Luego añadiste basilisco. Otra pausa. Dejado por Salazar Slytherin. Lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Debe haber algo en el té. Su mirada se agudizó aún más. Dime que estás bromeando. Corvus no sonrió. Binda inhaló lenta y pausadamente, y luego exhaló por la nariz.
Claro que no bromeas, dijo. ¿Por qué iba a ser mi vida sencilla? Se removió en la silla, con una postura perfecta, pero la incredulidad en su rostro era real. Muy bien. Un instante. Explícate. Y añade por qué necesitas un basilisco milenario esta vez. Capítulo 128. El gran salón todavía tenía un aspecto extraño por las mañanas. Ni el techo. Ni las pancartas. Los huecos. Asientos vacíos salpicaban cada mesa, pequeños huecos vacíos que llamaban la atención, por mucho que la gente intentara apartar la mirada. Gryffindor era el que más tenía. Ravenclaw ocultaba los suyos con libros y codos. Hufflepuff fingía que los espacios pertenecían a los que llegaban tarde. Slytherin no se molestó en fingir. Su fila permanecía ininterrumpida. Hermione lo notó todo. Se fijó en cómo la gente se sentaba más cerca sin querer. Se fijó en cómo algunos de los estudiantes mayores aún inclinaban los hombros hacia los asientos vacíos, como esperando que alguien volviera a entrar y se riera del chiste. El castillo seguía moviéndose de todas formas. Incluso después de ponerse al día en todas las clases, durante la mayor parte de los años, las clases nocturnas y las de los sábados se mantuvieron en el horario habitual. La primera semana, un puñado de Gryffindor se quejaron tan fuerte que todos los oyeron. A la hora del almuerzo, llegó la respuesta. No fue un discurso ni tampoco un memorando. Era un Ravenclaw de sexto año, con el rostro demacrado por haber dormido muy poco, diciéndoles que dejaran de quejarse porque la mitad del programa de estudios se había reducido a un solo semestre y que, si querían unas vacaciones, podían escribir una petición al tiempo mismo. Un Slytherin añadió, casi con pereza, que si alguien quería quedarse al margen, siempre podía seguir a quienes eligieron el mundo Muggle. La palabra Muggle aterrizó como una piedra en un estanque tranquilo. Se agitó y luego se hundió. Hermione mantuvo la boca cerrada. Había aprendido cuándo hablar. Había aprendido que hablar solo le pintaba un blanco en la espalda. Más profesores habían ayudado. Ahora las asignaturas básicas se impartían en parejas. Las clases eran más rápidas y con mayor precisión. Había menos teatro y más trabajo. Los castigos llegaban más rápido y eran mucho más severos. El castillo siempre había tenido reglas. Ahora tenía consecuencias puntuales. Después del desayuno, los avisos volvieron a aparecer. Otra lista de nombres. Ni castigo. Ni elogios. Decisiones. La redacción del ministerio nunca cambió. Elige entre lo mundano y lo mágico. Se acabó la doble ciudadanía. Se acabaron las cartas discretas a casa con información sobre los mágicos. Algunos estudiantes ya habían optado por lo mundano. Hermione había observado a dos de ellos empacar en silencio mientras sus amigos fingían ayudar y no los miraban a los ojos. El proceso oficial sonaba claro en el papel. En la práctica, parecía pesar. Sus varitas rotas, sus núcleos atados. Los recuerdos fueron eliminados hasta que el mundo mágico se convirtió en un sueño al que no podías aferrarte después de despertar. A los que se quedaron todavía se les llamaba hijos de muggles en las conversaciones, pero el tono había cambiado. Ni lástima ni orgullo. Era puro cálculo. Ahora tenían opciones. Opciones oficiales. Afiliación a una casa. Adopción en una casa. Ambos vinieron con obligaciones. Ambos vinieron con protección. El primero significaba un patrón, un nombre al que apoyarse cuando alguien decidía que eras un problema. El segundo significaba sangre. Hermione había escuchado susurros al final de los pasillos. Algunos estudiantes consideraban la adopción como una escalera. Otros como una soga. Algunos simplemente miraban la idea como si fuera un idioma extranjero. Era difícil elegir esta última opción después de abandonar a sus familias. Sin embargo, a medida que se acercaba el verano, los estudiantes que no habían elegido comenzaron a hacer la pregunta en voz alta. ¿Qué nos pasa? La respuesta llegó, tan brusca como un portazo. Orfanatos. La palabra le sonó vieja y fea a Hermione. Era de otro siglo. Podía imaginar camas de hierro, mantas finas y manos frías. No quería imaginárselo. Pero eso no detuvo su mente. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando el miedo intentaba sentarse en su pecho. Ella fue a la biblioteca. La biblioteca había cambiado. Eso fue evidente la primera vez que entró después de que Dumbledore fuera expulsado del castillo. Estantes que siempre le habían parecido cortésmente limitados ahora se extendían más. Aún había vitrinas cerradas, pero las cerraduras parecían diferentes, más antiguas, y las barreras que las rodeaban le provocaban picor al acercarse demasiado. Madame Pince seguía vigilando como un halcón que custodia un nido lleno de joyas robadas, pero incluso ella había cambiado. Menos brusca, más exigente.
Había empezado a mirar a Hermione como un tutor estricto mira a un estudiante que realmente podría merecer la pena. Hermione sacó primero los registros. Circulares del ministerio. Precedentes de Luizengamot. Relatos escritos con tinta fea y cuidadosa por empleados que habían sobrevivido a varias purgas y aprendido a expresar el horror sin emoción. Luego sacó los textos rituales. Adopción de sangre. La tinta de esos libros se sentía más pesada, como si hubiera costado algo plasmar las palabras. El método no parecía un cuento de hadas. Parecía una ley. Se extrajo sangre de ambos guardianes. Se declaró a la Madre Magia la intención de amar, proteger y aceptar al niño. Una encuadernación que reescribió la biología del niño. La firma mágica del niño cambió. La magia familiar reconoce al niño después del ritual, como si hubiera nacido de los tutores. Hermione leyó esa línea 2 veces. Luego la volvió a leer. Ella se recostó, con los dedos fríos sobre la página, y trató de respirar normalmente. Siempre quiso ser la mejor en todo lo que se proponía. No de forma infantil. Quería ser capaz. Saber cosas. Ser útil. Pero la idea de que la sangre pudiera cambiar lo que una persona podría llegar a ser se le quedó en el estómago como una piedra. Ella empezó a preguntar a los profesores. No en una multitud o delante de estudiantes que transformarían sus preguntas en rumores. Preguntas discretas después de clase. Peticiones educadas en horario de oficina. Un tono cauteloso que no sonaba a desafío. La mayoría respondió con generalidades. Uno la observó durante un largo instante y le aconsejó, muy suavemente, que eligiera rápidamente. Y luego estaba la condesa Serapine la sombra. Hermione no se había acercado a ella al principio. La condesa era una vampiresa. Ese solo hecho inquietaba a la mitad de los estudiantes. La otra mitad ya estaba enamorada de ella, y lo empeoraba. Serapine enseñó historia de la magia. No como el profesor Vince. Vince había sido un dron que llenaba el espacio. Serapine llenaba la habitación. No alzó la voz. Se movía lentamente al frente de la clase, con su túnica oscura y pulcra, y el cabello recogido con un peinado digno de un retrato. Su mirada se posaba en los estudiantes como una mano en el hombro. La lección de hoy había sido sobre las eras que Hermione solo había visto como nombres en los libros de texto. Sumeria, Egipto, ciudades y dinastías que el mundo Mugle llamó mito porque lo que estaba escrito no era lógico ni posible en el mundo Mugle. Serapine hablaba de los magos como gobernantes sin sonar orgullosa. Era peor que el orgullo. Era un hecho. Ella hablaba de dilución como un médico cuando analiza una enfermedad. Cuando mencionó la mezcla de sangres, algunos estudiantes se removieron en sus asientos. Hermione sintió que se le tensaba la columna. La tiza de Serapine dibujó una línea simple en la pizarra. Mágico. Mundano. Luego añadió 2 palabras más debajo. Confusión y traición. Cada vez que un mágico diluía la sangre con una esposa mundana, comenzaba a divulgar información letal sobre los límites de la magia de la época y lo que los mágicos podían hacerles a sus familiares. Esto, sin excepción, terminaba en traición y la destitución de los mágicos de sus puestos de poder. Cuando sonó el timbre, los estudiantes salieron rápidamente. Hermione se quedó. Esperó en la parte delantera, con las manos entrelazadas a la espalda, para evitar que se movieran nerviosamente. No habló hasta que la condesa levantó la vista y asintió levemente. La condesa recogió sus notas en pergamino con cuidado y sin prisas, como si el tiempo fuera algo suyo. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Granger? No era una pregunta. Era una apertura. Hermione eligió sus palabras. La política del ministro Black. Sobre los nacidos de Muggles. ¿Se ha hecho antes? Los ojos lavanda de Serapine se quedaron fijos en ella. Hermione continuó antes de perder el valor. Y cuando a la gente se le daba la opción, cuando se les ofrecía la adopción, ¿qué elegía la mayoría? Serapine dejó los pergaminos. Cruzó las manos sobre el escritorio, con los dedos pálidos contra la madera oscura. No es la primera vez, respondió. Hermione esperó. La boca de Serapine se curvó levemente. Un atisbo de diversión ante la idea de que la historia cambiara. Cada pocas generaciones, alguien se levanta y pregunta por qué no nos fusionamos. ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no lo hacemos fácil? Hermione no interrumpió. Serapine se recostó ligeramente, con una postura perfecta. A veces es por estupidez. A veces por miedo. A veces es por malicia disfrazada de virtud. La palabra virtud sonaba sucia en su boca. Y cada vez, continuó Serapine, termina igual. Fuego, cuerdas, ahogamientos, torturas y más ejecuciones. Multitudes que juran justicia mientras lo hacen. La garganta de Hermione se apretó. Serapine observó su reacción sin compasión. Lo llaman purga.
Lo llaman limpieza. Lo llaman salvar a sus hijos. Eso es lo que hace el mundo mundano cuando no puede controlar lo que teme. Hermione pensó en sus padres. Sus manos. Sus sonrisas. Los chistes terribles de su padre. La mirada de Serapine se agudizó como si hubiera captado la idea. No confundas esto con un comentario sobre tu familia. Estoy describiendo patrones. A la historia no le importan las excepciones. Hermione tragó saliva. Así que la adopción ocurrió. Pasó, confirmó Serapine. No siempre con amabilidad. No siempre con permiso. Una pausa. Hermione se obligó a preguntar. ¿Y cuando se le ofreció la opción? Serapine golpeó el escritorio con una uña. Un leve sonido hizo que la habitación se sintiera más silenciosa. La mayoría eligió la protección, dijo. Algunos eligieron el orgullo y lo llamaron lealtad a su cuna. Otros eligieron el miedo y lo llamaron amor. Quienes eligieron la protección sobrevivieron con más frecuencia. Hermione asintió lentamente. La lógica la asqueaba. También tenía sentido. La expresión de Serapine se suavizó un poco, lo que en su rostro equivalía a calidez. No es tonta, señorita Granger. Por eso sigue aquí. Hermione respiró hondo. ¿Qué pasará si acepto la adopción? Te convertiría en parte de su linaje, continuó Serapine. No lo idealices. Tendrías un nombre, obligaciones y enemigos que te tratarían como si hubieras nacido con el escudo de la casa que elegiste. Las uñas de Hermione se clavaron en la palma de su mano. ¿Me cambiaría? La mirada de Serapine se dirigió a los estantes detrás de Hermione, luego volvió a mirarlos. A veces. De a poco. Los talentos pueden aflorar. Las afinidades pueden cambiar. La antigua magia de una familia puede reconocerte y decidir que perteneces a ella. Hermione dudó. Así que podría dar habilidades. Serapine exhaló silenciosa y secamente, lo que podría haber sido una risa si fuera humana. ¿Has estado leyendo los capítulos interesantes? Hermione sintió que el calor le subía por el cuello. Serapine continuó, con un tono práctico. La casa negra lleva sangre de metamorfómago. La casa huesos tiene una relación con la magia de la muerte, lo admitan o no. Hay casas con encantamientos de linaje, inclinaciones elementales y aptitudes rituales. La mente de Hermione corría. Se formaban listas. Pros y contras. Riesgos. Serapine se inclinó hacia adelante. Intentas decidir como si esto fuera un problema académico. Hermione se quedó congelada. No lo es, añadió Serapine. Es un problema de supervivencia. Hermione se obligó a sostener la mirada de la condesa. Ministro Black. ¿Es cruel? La expresión de Serapine se quedó inmóvil. La crueldad es desperdiciar vidas en vano. He vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre la crueldad y una decisión que detiene una masacre. La voz de Hermione salió débil. Así que estás de acuerdo. Estoy de acuerdo con la realidad, respondió Serapine. El ministerio finalmente está actuando para mantener con vida a su gente. Arcturus Black ofreció una opción. En otras épocas, quienes rechazaban el mundo mágico eran utilizados como ingrediente ritual. El estómago de Hermione se revolvió. Serapine dejó las palabras ahí. Luego su tono cambió, casi conversacional. Si quieres mi consejo. Hermione esperó. Elige una casa, dijo Serapine. No porque quieras una nueva madre y un nuevo padre. Porque quieres un escudo mientras aprendes a construir la tuya. Los labios de Hermione se entreabrieron. Logró decir, ¿qué casa me acogería? Serapine la estudió como si estuviera pesando una piedra preciosa. Esa es la pregunta equivocada, respondió ella. La mirada de la condesa se suavizó de nuevo, solo un poco. ¿Tienes tu respuesta, chiquilla? Hermione mantuvo el rostro firme. Sí, condesa. Hizo una reverencia como es debido, como la que la profesora Morozova le había inculcado hasta el cansancio. Gracias por su tiempo. Al salir, sintió nuevamente el peso de los asientos vacíos en el gran salón y, por primera vez, comprendió que no eran solo ausencia. Estaban advirtiendo. Detrás de ella, Serapine permanecía junto al escritorio, con la mirada perdida. Sus labios se movían en un murmullo silencioso que Hermione no oyó. Veamos qué casa llega primero. A Vindan no le gustó nada de esto. El pasillo del segundo piso dormía en su propio aire viciado. Corvus caminaba medio paso por delante. No tenía prisa. El baño de chicas esperaba al final del pasillo como una mala broma que se negaba a morir. Empujó la puerta. Las bisagras se quejaron. Primero les dio la humedad, luego el olor a jabón viejo. La puerta de un cubículo colgaba suelta, y un solo grifo goteaba en un lavabo que nunca había aprendido a cerrar.
Myrtle Elizabeth Warren estaba allí como siempre. Llevaba allí 54 años, para ser exactos. Binda entró detrás de él. Se giró hacia Myrtle. Señorita Warren, si fuera tan amable de cedernos el espacio, por favor. El fantasma asintió y se desplomó en el suelo. Binda esperó un rato y luego se concentró en Corvus. Aquí, dijo ella, lenta y llanamente, es donde insistes en que está la entrada. Nunca insistí. Simplemente te dije que la entrada a la cámara estaba aquí y me negué a discutir. Eres tú quien insiste en que no puede ser. Su mirada se deslizó hacia él. La mirada era una lección de postura. Recorrió los lavabos y los examinó uno por uno. Sus dedos sobre los bordes de porcelana, la mirada fija en los pequeños detalles, en los lugares que una mano descuidada pasaría por alto. Un grabado tenue por aquí. Una grieta fina por allá. Una serpiente grabada en la base de un grifo, desgastada como si 1000 manos hubieran intentado frotarla. Él se detuvo. Una pequeña marca en el latón. Una serpiente con la boca abierta y colmillos en una curva que no parecía decorativa. Parecía una advertencia. Corvus se inclinó, tan cerca que su aliento empañó el metal. Un suave siseo se escapó de él. El lavabo se estremeció. La piedra se quejó bajo las baldosas. La pila se hundió, no como una trampilla, sino a un lado, deslizándose con una paciencia insoportable, como si el castillo llevara un siglo esperando una contraseña y odiara ser molestado. El suelo se abrió en espiral. Un aire frío ascendía del pozo, húmedo y viejo, con el sabor del agua subterránea y algo más intenso, como el recuerdo de la sangre. Binda miró fijamente hacia la oscuridad. Corvus se enderezó y se giró, con una leve sonrisa tirando de una comisura de su boca. ¿Te gustaría el honor? La mirada inexpresiva que recibió podría haber cuajado la leche. Su mano se movió. Apareció la varita de Sauco. Corvus apuntó con la varita a la boca de la pipa. La piedra que rodeaba el mango se ablandó, se reformó y luego se afiló en escalones. No era una escalera. Eran escaleras, empinadas y limpias, incrustadas en la garganta del pasadizo. Después de ti, ofreció. Binda fue la primera. No quería ver su cara por haber dado con la entrada. Descendieron lentamente. El agua corría por alguna parte de las paredes. El aire se enfriaba con cada paso. Sus pisadas resonaban, luego se duplicaban, luego se multiplicaban, a medida que el pozo se abría a un túnel más ancho. La piedra allí era más antigua que el castillo de arriba. Más áspera. Al fondo, un pasillo se extendía hacia adelante, resbaladizo por la humedad. Las paredes se curvaban en algunos tramos, como si la roca misma hubiera sido moldeada en lugar de tallada. Múltiples orbes de luz cobraron vida y los siguieron. Su luz caía sobre surcos en la piedra. Binda se agachó y tocó uno. Runas, de algún tipo. No con las líneas limpias de un libro de texto. Eran antiguas, medio devoradas por el crecimiento mineral. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta del mecanismo de ese fregadero hasta ahora? Preguntó. Corvus pasó junto a ella. ¿Quién sabe? Quizás las chicas no se laven las manos en ese lavabo en particular. Corvus mantuvo su silbido en silencio a propósito, y Binda no se dio cuenta. En cambio, pensó que había algún tipo de mecanismo. No eran barras de hierro enmarcadas. Toda la fachada de la puerta era de piedra, tallada como si alguna vez hubiera sido fluida. Serpientes se entretejían a través de ella, cuerpos que se enroscaban y mordían sus colas, cabezas dispuestas alrededor de una costura central. Sus ojos eran pequeños huecos que absorbían la luz. Corvus dio un paso adelante, con la mano suspendida como si esperara un pestillo. Él actuó el papel por un instante. Busca. Considera. Imagina que había un truco. Luego volvió a sisear lo más silenciosamente posible. Las serpientes se movieron. La piedra se deslizó, las cabezas de las serpientes se desenrollaron. La costura se partió con un lento crujido, y la cerradura se abrió sola con el sonido de un peso al desplazarse, antiguos mecanismos estirándose tras un largo sueño. Las puertas se retrajeron contra las paredes. La cámara estaba enfrente. No era una habitación. Era un pasillo excavado en la tierra. El techo se elevaba tanto que la luz del orbe no alcanzaba su máxima altura. Columnas bordeaban el pasillo, cada una tallada con serpientes que parecían observar desde todos los ángulos. El agua brillaba en el suelo en finas láminas, reflejando su luz en fragmentos verdes rotos. El aire olía a musgo y a algo metálico. Al fondo, esperaba una cabeza de piedra. El rostro de Salazar Slytherin era demasiado grande para ser otra cosa que arrogancia permanente. La boca estaba entreabierta, los labios tallados como si estuvieran a punto de hablar. Binda avanzó unos pasos, lentamente.
No le dio la espalda a nada, ni siquiera al vacío. Sus ojos recorrieron el suelo. En un rincón yacía algo pálido y doblado, como un viejo pergamino. Piel mudada. No era de una serpiente de jardín. La tira era más gruesa que la muñeca de Vinda. El patrón de escamas captaba la luz y la retenía. Ella exhaló bruscamente. Luego miró de nuevo a lo largo del pasillo, a lo largo de las columnas, a lo largo de las sombras. No, dijo ella. Corvus la miró. Deberíamos irnos, continuó Vinda. Deberíamos contactar con especialistas. Egipto, Grecia o India. Llevan un registro de basiliscos desde hace más tiempo que tu ministerio. Mantuvo la varita firme, pero sus ojos no dejaban de moverse. Un basilisco milenario no es algo con lo que se pueda jugar. La sonrisa de Corvus no llegó a sus ojos. Puedo con ello, tía Vinda. Me da igual lo que puedas soportar, Corvus. Su voz se mantuvo controlada, lo cual era peor que gritar. Me importa lo que no puedas soportar. Inclinó la cabeza. Entonces deberías irte. Voy a llamarlo, y no creo que agradezca tu presencia. Su ceja se levantó. El músculo de su mandíbula se tensó. Dime, por favor, dijo, cada palabra entrecortada, ¿cómo piensas llamar a una criatura que mata con la mirada? Envió uno de los orbes hacia la piel mudada sin mirarla. ¿Y qué, por Morgana, quieres decir con que no apreciará mi presencia? Te tragará entero. ¿No ves el tamaño de esa piel? Corvus la observó por un momento. Ya la había provocado lo suficiente. Puedo comunicarme con las serpientes, dijo. Hablo Parcel. El silencio golpeó más fuerte que la humedad. Vinda parpadeó una vez. Luego otra vez. Sus ojos se cerraron por un breve momento, una pausa disciplinada que parecía una oración si no la conocías. Cuando los abrió, su mirada era fría. Cuando termines aquí, dijo entre dientes, me explicarás qué más puedes hacer además de ser hablante de Parcel. Corvus no se inmutó. Por supuesto, tía Vinda. Se giró bruscamente y regresó hacia las puertas. Sus pasos no eran apresurados, pero sus hombros estaban rígidos. Cruzó el umbral, con la varita aún en alto. Corvus esperó hasta que ella estuvo fuera de la vista. Un silbido se escapó de él. La puerta se selló. Las serpientes de piedra volvieron a su sitio y se encerraron con un lento chirrido final. Exhaló una vez y luego se movió hacia la estatua. El salón se sentía diferente sin Vinda. Miró fijamente el rostro de Slytherin, luego su boca, luego lo absurdo del asunto. Algo andaba muy mal contigo, Salazar. Ningún hombre en su sano juicio tallaría su rostro en una piedra solo para que de su boca saliera un basilisco, murmuró. Él se movió. Hueso y músculo se reacomodaron. La piel se onduló en escamas. Su columna vertebral se alargó, las costillas se ensancharon para adoptar la nueva forma. El aire se volvió más intenso al partirse la lengua, un aroma que lo inundaba en capas. Piedra húmeda, sangre vieja, el lejano rastro de magia que había dormido allí y nunca había dejado de respirar. Se dejó caer en una espiral en la base de la estatua, y su cuerpo se asentó con un peso que hizo temblar el suelo. Levantó la cabeza y siseó. Abierto. La estatua respondió. La piedra se quebró. La boca se abrió aún más. Un espacio oscuro se abrió tras ella, un túnel hacia una oscuridad aún mayor. Corvus se burló, un sonido que salió como un crujido de escamas. Se imaginó a Salazar de pie frente a su propia estatua, elogiándose. ¿Qué clase de mente enferma construiría una puerta con la imagen de su propio rostro? Algo andaba mal con él. Se preguntó si Salazar se estaría tiñendo el pelo de morado o de rosa. Corvus permaneció enroscado. Inmóvil y esperando. En algún lugar en la oscuridad, algo cambió.